been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos muy cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con especial afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Hoy nos ocupará en conversación una mujer, actriz de cine de ascendencia española, en realidad una de las 3 o 4 mujeres míticas indispensables en la historia del cine, en la historia del Hollywood norteamericano. Hoy hablaremos de Rita Hayworth, de la bellísima, singular y seductora Rita Hayworth, y naturalmente de cuanto se movió a su alrededor desde sus comienzos como bailarina hasta sus momentos más esplendorosos a través de películas, en algún caso inolvidables, realmente inolvidables, y en las cuales seguramente ya estáis pensando en alguna. Y a tal fin de conversación me acompaña, como es habitual, Emilio Saldaña, a quien la plástica del cine, del mejor cine clásico, de sus guiones talentosos, le estimulan su alarde de ingenio, el de él, y le reportan un cierto estado de felicidad. Bueno, yo no sé si será para tanto, ya nos dirá él. Buenas noches, Emilio, bienvenida. Hola, buenas noches. Y naturalmente es nuestro invitado hoy José Carlos Polo Rodríguez. José Polo, en resumen más familiar. José Polo, en realidad, viene a cumplir con su presencia ese ciclo, más o menos mensual, que hemos decidido dedicar al cine. Actor de doblaje de mérito sobresaliente, con amplia experiencia profesional, es director y propietario de la empresa de estudios de doblaje Penteo Films, con sede en Ferrol, además de licenciado en Filología Inglesa. Y a mí me complace muy de veras siempre su presencia. Buenas noches, José, bienvenido. Buenas noches y, como siempre, encantado. Muchas gracias. A ver, estamos aquí hoy para hablar de Rita Hayworth. Sí. Y en realidad yo podría decirte, empieza por donde quieras, pero no, vamos a darle a Rita, a su memoria, a su mítica, sensual y glamurosa memoria, la debida referencia cronológica. En fin, por ponernos un poco en situación, nacida con fecha 17 de octubre de 1918, pronto se cumplirá, claro, su exacto centenario, que es un poco el pretexto por el que la traemos hoy aquí, aunque para hablar de Rita Hayworth no hace falta pretexto. Hagamos pues una breve introducción a la Rita Hayworth niña, a la que su padre estimulaba a bailar reconociendo sus muy precoces facultades al caso. Además, él, sevillano de origen, por cierto, una curiosidad bastante que os comentaba hace un momento. El padre estaba emparentado, no sé en qué grado, con Rafael Cansinos Asens, el escritor Rafael Cansinos Asens, bueno, el escritor cuasi sabio, Rafael Cansinos Asens, al que ya nos hemos referido aquí en muy diferentes oportunidades, incluso recientes, y que naturalmente nos ha de ocupar en algún que otro momento. Lo de cuasi sabio, si me lo oye Borges, seguro que me amonesta algo y le quita lo de cuasi, porque él tenía una consideración excelsa de la personalidad y de la figura literaria y, digamos, cultural en general de Rafael Cansinos Asens. Bien, volvamos pues a Rita. Rita tenía por nombre completo el de Margarita Carmen Cansino Hayworth. Ya es de ver que va a tomar como nombre ese final de Margarita, se queda con Rita, y de su madre, naturalmente, se hace al apellido Hayworth. Con lo cual, Marga y Rita se queda con Rita Hayworth. En fin, yo creo que ya estamos en situación suficiente
O sea, adelante, José, háblanos de Rita Hayworth cuanto quieras, pero hasta Sangre y Arena, sin entrar todavía en su película de Sangre y Arena. Bueno, pues como bien decías, Rita Hayworth es un icono de la época dorada de Hollywood, del cine clásico de toda la vida. Rita, desde muy temprana edad, como reconocías con el padre era bailarín, la madre también, de origen irlandés, también bailarina, y desde muy pequeña pues le enseñaron todas las dotes del baile, de la actuación en escenarios, y la chica pues estaba pues muy dotada para esas lides y lo hacía de maravilla. De hecho, con 12, 13 años, el padre ya la llevaba en sus funciones y hacía exhibiciones del talento de su hija y de la que estaba muy orgulloso. Después tuvieron una época en Sudamérica más o menos relacionada con el baile y los espectáculos. En ese periodo, disculpe, en ese periodo que citas, me acabo de acordar ahora como curiosidad, porque yo creo que debía de tener ella sobre 15 años, 14, 15 años. Creo que es en Hollywood, precisamente en el Spanish Ballet que baila. Sí, ella o sea, formaba parte... en el sentido de que ya tiene una cierta prestancia. Claro, y destacaba. Entre todas las bailarinas tenía una gracilidad especial y destacaba. Entonces, poco a poco, pues a través del trabajo de los padres y también de su primer marido, que se casó muy joven, con Judson, la introdujo a principios de los años 30 en Hollywood, en la Columbia, para comenzar a trabajar en pequeñas producciones, figurante al principio. Recuerdo hace poco estuvimos restaurando una película en el estudio, Charlie Chan en Egipto, y aparece Rita Hayworth, jovencísima, haciendo de esclava, dice 2 frases, pero claro, la presencia es brutal. Los directores, los productores de la Columbia empiezan a ver que la chica tiene talento y que destaca y empiezan a introducirla en pequeñas comedias, en pequeñas producciones musicales de esa época de la Columbia. Va cogiendo, digamos, un auge importante en ese tipo de películas y, como hace poco aún comentábamos entre los tres antes de comenzar el programa, Frank Sinatra llegó a decir de ella que en aquellos años la Columbia era Rita Hayworth, porque comenzó a destacar con producciones pues muy ligeras, pero muy fáciles de ver, muy entretenidas y con un talento especial. Y ya a finales de los años 30, creo que es en el año 39, llegó su primera, antes de lo que mencionabas de Sangre y Arena, llegó su primera producción un poco como actriz secundaria, con un poco de talla y con un elenco de actores muy reconocido, que es en la peli con Cary Grant y Jean Arthur, Solo los ángeles tienen alas. Y ahí, en esa película, pues ya tenía un papel de cierta relevancia, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí llega todas esas comedias ligeras, un poquito romance fácil, para ver fácilmente una tarde. Llega un pequeño cambio, ella desde luego quería avanzar en toda su carrera, y llega ese cambio radical que yo creo que es la película que marca el giro a convertirse en sex symbol de esa época dorada, que es esa película. Es precisamente Sangre y Arena, claro, que es en la que me parece que debe ser un punto de inflexión para... Radical. Claro, porque de hecho lo es en la carrera de Rita Hayworth, ¿no? Totalmente. ¿No? Bueno, vamos a ver, tú ya nos vas contando lo que te parezca, pero en todo caso, si ya quieres entrarle al sex symbol que representa Sangre y Arena, bueno, a Sangre y Arena hay que decir, probablemente la gran mayoría de los espectadores lo sepan, pero Sangre y Arena hay que decir que ella, en efecto, se transforma ahí en sex symbol inequívoco. Sangre y Arena está inspirada naturalmente en la obra de Blasco Ibáñez, sí, porque por cierto, hay que decir que Blasco Ibáñez, yo esto lo comenté en algunas oportunidades, Valle Inclán, que ya sé que no hace nada así, en principio parece, en la conversación, Valle Inclán no tuvo gran éxito desde el punto de vista literario, en todo caso menos del que debiera, vivo. Después naturalmente sí. Con Blasco Ibáñez ocurre lo contrario. Blasco Ibáñez es es un escritor de gran éxito y que sus películas
y que sus novelas se incorporan como películas al Hollywood clásico, más claro, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, tal, bueno, y desde luego Sangre y Arena. En Sangre y Arena Rita Hayworth hace de Doña Sol, sí, y ese es el papel protagonista que la va a convertir en sex symbol inequívocamente. Bueno, pues digo yo, con lo de puedes referirte antes si quieres, o en fin, o ya le entras directamente a Sangre y Arena, como te parezca, o como quieras, tú ya sabes. Yo casi me voy a reservar un poquito. Te vas a reservar. Bueno, en todo caso, ya nos decía hace un momento José que en efecto ella se casa muy joven, a los 18 años. Hay que decir que con la oposición de sus padres, sí, explicablemente por la juventud, por la edad en aquella época, tan temprana, claro, tan temprana, se casa con Edward Jackson. Sí. Pero hay que decir también que es, ya lo sugeriste tú en buena medida, el que le va a abrir... El introductor en Hollywood, sobre todo. En efecto, porque en la Columbia va a entrar por ahí, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor podemos referirnos ya, y mira por dónde le podríamos ya dar pie a Emilio si quiere, al segundo matrimonio, porque el segundo matrimonio ya va a resultar más tempestuoso, con todo lo que eso significa, es con Orson Welles, nada menos. Orson Welles, en fin, que cabe decir que ella, con su ascendencia española, aunque nunca ejerció de una manera particular de eso, ¿no? Me parece, pero en todo caso de ascendencia, sí, latina, psicobiológica, es decir, española, y Orson Welles tenía por España una cierta, una cierta curiosidad intelectual. Ya no digo otra cosa, de hecho, rodó películas aquí, en fin. Un gusto por la cultura española. En efecto, a eso me refiero. Bueno, tiene muchos de su generación, muchos americanos. Así es. Yo creo que el gusto por la cultura española le lleva a cultura popular. A compartir, claro, campanas de medianoche, ¿no? Y tal. Sí. Es decir, pero le lleva a compartir, claro, gusto por Rita Hayworth, que naturalmente es perfectamente explicable, ¿no? Claro. Es perfectamente explicable. Pero va a ser un matrimonio muy tempestuoso, quiero decir, va a ser una pareja en la que hay, digamos, me parece que infidelidades mutuas, en fin. Tú nos dirás, a ver... Yo es que no creo que se entendieran mucho. Además, el planteamiento que tiene cuando la coge, ella ya es una estrella, claro. El primer marido la ha convertido en algo completamente distinto de lo que era la niña con la que se casó. Sí, pero es que además se ha cambiado el físico. Sí, en la dama la cambia radicalmente. Entonces, ha hecho el primer marido una estrella, le ha teñido el pelo, la ha estilizado, le ha retirado la línea, como decíamos antes, latina totalmente, y la ha convertido en una estrella y un sex symbol, y este otro la coge y hace una cosa completamente distinta, es decir, la transforma hasta el punto que se cuenta que el primero se agarró un berrinche considerable, cuando por ejemplo la tiñe de rubio. Sí, cierto, y le corta el pelo. Entonces, el planteamiento de Welles, yo no sé muy bien qué era, qué quería, coger una estrella y hacerla otra cosa, como una actriz, o realmente quería simplemente convertirla en un instrumento más de su megalomanía cinematográfica. Yo creo que se le fue de la mano. Sí, yo también voy en esa línea. Digo que se le fue de la mano a su previsión potencial, ¿no? Yo creo que se dejando aparte los problemas personales que tuvieran derivados de su relación tormentosa. Claro. Sí, bueno, y pero... repito, es que además la mata en La Dama de Shanghái, que esto tiene importancia alguna. Es decir, desde el punto de vista cinematográfico. Es que, a ver si nos entendemos, es que el responsable es él. Claro. Es decir, él podría haberla salvado. La pregunta que yo haría es, ¿hace de ella una actriz cuando todavía no era más que una estrella, o ni siquiera se limita a...? Claro, el paso del tiempo hace, cada uno puede tener una opinión sobre esa película, ¿no? Pero yo tampoco creo que esa película haya supuesto ese giro tan radical que podía pretender Orson Welles, más intelectual. Es que yo no sé si lo pretendía, yo lo que no sé muy bien si es lo que quería él. Desde luego lo que salió no fue ni siquiera lo que suponemos que podía haber pretendido. No, desde luego que no. Aunque eso sí, cinematográficamente tiene de las mejores escenas de la historia. Sí, bueno. En todo caso va a tener una hija. Sí, Rebeca. A pesar de matarla, con Orson una hija póstuma, ¿no? Sí, que ya ha muerto. Sí. Sí, que por cierto falleció ya hace unos años. Sí, 2005. Principios de 2000.
2004, por ahí. Sí. O sea, que murió a una edad relativamente joven, naturalmente, ¿no? Pero bueno, que tuvo una hija. Va a tener otra, ya lo veremos dentro de un rato. Es decir, pero eso, en fin, será en el discurrir de la referencia biográfica, ¿no? Bueno, yo creo que ya más o menos podemos entrar en situación, ya la tenemos referenciada como sex symbol, ya está claro, como sex symbol y como actriz, claro. Ya está madura, ¿no? Es decir, muy madura. Es lo que tú decías, esa consideración, ¿qué quería hacer Orson Welles con ella? Claro, es que yo creo, porque él quería, desde luego, dejar su impronta en... Sí, por eso yo creo que... Por eso dije en que el se le fue de las personaje manos. o en la persona. Yo creo que se le fue yo creo que es que se le fue de las manos. Yo creo que sí. Posiblemente por oposición de carácter, no sé. Es decir, en fin, o cosas por el estilo. Bueno, y hay que tener en cuenta una cosa, porque ella tenía... Desde ese momento ella ya tenía un reconocimiento universal de su carácter, de su belleza y tal, y bueno, a ver, espero que esto se entienda rectamente, porque es una cuestión meramente descriptiva, y yo creo que tan descriptiva como exacta. No es lo mismo, pero digo no es lo mismo en tiempo de presente, ¿eh? Es decir, no es lo mismo una consideración por parte de una actriz mujer que de un actor hombre. Digo a estos efectos, es decir, a estos efectos. La capacidad de penetración en la sociedad, la capacidad admirativa, en términos genéricos, naturalmente no solo físicos, sino también psicológicos, de reconocimiento artístico y demás, yo creo que se posan mucho más, a lo mejor también en términos críticos, pero se posan mucho más, desde luego yo creo, que entonces, claro, llega a mucha más gente, es mucho más popular, por decirlo de algún modo, y esto es lo que yo creo que le confiere una posible diferencia en el trato con Orson Welles, al que nos referíamos. Bueno, en cualquier caso, yo creo... Y también tenemos que tener en cuenta que Orson Welles tenía un ego que probablemente no era el de su primer marido. El primer marido estaba orgulloso de su labor de Pigmalión, pero era un Dr. Higgins humilde. Este otro era Prometeo haciendo su criatura del barro, en efecto, del matrimonio anterior. Entonces, ya le dio el toque filosófico adecuado. Celebro mucho... Claro, es un poco lo que decía Julio, que se le fue de las manos. Sí, exactamente. Yo creo no puedes cambiar. Es que fue demasiado radical, forzado, claro. Sí, yo creo que la característica, claro, es pasar de Pigmalión, como bien dijiste, el caso de su marido, a este otro, en efecto. Yo creo que estamos acertando, ¿eh? En la consideración general. Pero hay más hombres que hicieron otros cambios. Sí, por supuesto. La cosa no se agota aquí. Bueno, vamos a ver, de sus matrimonios posteriores nos vamos a ocupar dentro de un momento, pero vamos a seguir con la carrera de la actriz. Yo creo que, vamos a ver, hay que pararse ya, en fin, Sangre y Arena es del 41. 41, sí. Yo creo, hay otras en el medio, pero yo creo que ya tenemos que irnos directamente a Gilda. Gilda. Yo creo que Gilda es la película, es Rita. Gilda es esa frase de nunca hubo una mujer como Gilda. Es decir, yo creo que esto... Entonces, bueno, pues bien, Gilda es una extraordinaria película, seguramente de esas a las que les cuadra muy bien eso de irrepetible, porque yo creo que hay cosas que, en fin, así es la rosa, no la toquéis, ¿no? Entonces yo creo que Gilda es un caso claro de eso, ¿no? Y claro, resulta muy controvertida desde puntos de vista muy diferentes. Bueno, ya no digamos desde la consideración discursiva de hoy, en fin. En todo caso, vamos a diseccionar un poco la película, si os parece, desde el punto de vista de frases, de gestos, de ambiente, porque claro, cómo no, si hablábamos hace unos días de Casablanca, con aquel garito de juego y todo esto y tal, pues aquí ocurre una cosa muy semejante. Bueno, hay ciertos elementos comunes. En efecto, tenemos un casino, vamos a ver, el otro día, hace un par de días hablaba yo contigo y te decía, y yo estoy seguro que vas a estar de acuerdo,
es que, vamos a ver, hoy no se pueden hacer ese tipo de películas porque el juego y el alcohol tienen que estar prohibidos. Claro. Claro. Es decir, es que si no Para están dar prohibidos, juego y esa si no están atmósfera, prohibidos el juego y el alcohol, no da claro, juego. este tipo de cosas no se pueden hacer. Es decir, eso está claro. Sí. Entonces, el que estén autorizados es una vulgaridad. Es decir, bueno, yo espero que se me entienda. Claro. En fin, si no, a lo mejor otro día Sí. lo repito con más claridad. Pero Sí. en todo caso, es verdad, el juego y el alcohol, ¿no? Claro. Y entonces, en fin... En esa película en concreto de Hilda, pues volvemos a tener lo que claro, dices tú. adelante El con casino. eso que ya le entramos... Claro, la película pues comienza con un Glenn Ford que yo creo, esto ya es una opinión personal, pero pocos papeles ha tenido después Lo hablábamos tú y yo el otro Glenn día. Ford como y el de esa coincidíamos película. totalmente. Yo creo que se juntó el talento de los dos y ahí había una química especial y Por cierto, difícilmente disculpa, superable. la película que te quise decir el otro día, que no, era Un gángster para un milagro. Ah, claro. Esa, ¿Recuerdas bueno, sí, que esa es sí, otra cosa? Esa es otra cosa. No, pero bueno, es que la digo, bueno, disculpas, Sí. porque había quedado, es decir, pendiente de ese te dije, título. ¿cuál era? Era esa. En Pero todo caso, aquí en todo caso, pues eso, tenemos a un personaje un poco pendenciero que viene del mundo del juego, cualquier cosa vale para salir adelante, con unos principios un poco oscuros, que es Glenn Ford, y se encuentra con el personaje carismático, con un pasado que no sabemos, en un lugar que se centra más o menos por Buenos Aires, o quieren centrarlo en Buenos Aires, pero desde luego dueño de un casino ilegal donde se juega y donde el casino también es tapadera para otros negocios relacionados con los nazis, la guerra. Bueno, hay ahí toda esa oscuridad que traía ese periodo. Estamos hablando del año 46. claro, la es peli. que es lo que la emparenta en alguna medida con Con Casablanca, Casablanca. por razones Sí, obvias. claro. Sí, porque se supone que es durante la guerra. Claro, Claro, está claro, sucediendo, claro. acaba de hecho en la película sale en algún momento, termina la guerra, pero la relación de los alemanes con el dueño del casino, un personaje cetrino con un aspecto de peligroso, desde el primer momento que aparece en la película, peligroso. Pero bueno, empieza a tener una relación con Glenn Ford pues se deja llevar, le propone un trabajo, de una forma arriesgada. Glenn Ford también, de una forma un poco chulesca, pues le dice, oye, no vas a tener a otro mejor que yo, deja que yo me encargue, que sea tu chico de los recados, tú encárgame lo que quieras, porque en un momento de la peli dice, yo hasta que te conocí, porque le salvó la vida. Tu chico de los recados, es que me encanta eso. Claro, soy tu chico de los recados, el B-Por, ¿no? Sí, Y sí. dice, bueno, yo no tengo pasado, a partir de ahora solo tengo futuro, tú indícame lo que tengo que hacer y lo haré. Bueno, poco a poco va cogiendo cierto cuerpo y cierta amistad con el dueño del casino, hasta que el dueño del casino desaparece en un viaje, no le dice a dónde va, desaparece Y vuelve. y vuelve casado con Rita Hayworth, que es la aparición de Rita Hayworth en la película, cuando levanta la melena y aparece por primera vez, impacta, me imagino eso, en directo, la gente en el año 46 viéndolo en una pantalla grande, ¿no? Un plano irrepetible. Y ahí se deja vislumbrar que Hilda, que Rita Hayworth ha tenido algo Sí, que en tenían el una pasado relación, que habían tenido una con relación. Glenn Ford. Con Johnny Farrell. Y del mismo modo que nosotros lo vemos, lo ve también el que es el su marido. actual marido. Y ahí empieza una relación un poco tensa. No vamos a... Bueno, El supongo que triángulo. mucha gente la habrá visto, Hombre, no sí, vamos a a esas alturas desgranarla. no se han visto ya, Pero claro, de esa película, a partir de ahí empieza esa relación de amor-odio, sale también, y lo dice la película, ¿cómo te odio? Te odio tanto. Y lo dice de Te una odio manera... tanto que creo que voy a morir. Que voy a morir, le dice ella, claro. Y lo dice de una manera que es todo lo contrario, ¿no? Y Glenn Ford se hace el duro desde el principio porque le ha hecho mucho daño y siente que lo ha traicionado, pero bueno, al final el chico y la chica avanzan en la En relación. realidad nunca se aclara la historia que tuvieron. No sé, a ver, nunca se dice claramente qué pasó, Claro, pero sí. se supone que, bueno, estaban Que o ella a lo punto. plantó. Claro, ella lo plantó y él no se lo perdona. Es que lo Y mejor él- de este tipo de cosas, es disculpa, lo que no es se la sabe. sugerencia. Claro, Es una- lo dejan es ahí sugerencia, es como lo un que se pasado sugiere. oscuro. Sí, Es lo bueno, que se está claro, sugiere. ella le Que hizo le da daño, pero atmósfera. ¿qué daño le hizo? Esa Claro. es un poco la cosa. Él, Porque para juzgarla Sí, habría bueno. que saberlo. Sí, yo creo que es digamos, el momento de la película en que se lo dejan ahí al espectador para que tú te imagines claro, yo lo creo- que quieras, porque lo que importa es el momento presente. ¿Qué relación tiene? ¿Por qué se casa con Mudson, con Balvin Mudson, con el actual dueño del casino?
una mujer del calibre y del estilo de Rita Hayworth, ¿qué hace con este hombre? ¿Por qué? Por su dinero, por sacarla de una relación o de un momento económico que lo estaba pasando mal, lo mismo que Glenn Ford, es decir, hay un paralelismo ahí entre los dos personajes que poco a poco se va viendo la película que al final no pueden vivir el uno sin el otro y que el personaje del dueño del casino pues es el que desencadena la vuelta a la relación que desde el principio no debería haberse roto. Yo espero... Bueno, eso último es un juicio de valor tuyo, muy claro, romántico, es un poco, muy propio claro, en fin, los amantes es de una Casablanca, debilidad. de los que hablábamos el otro día. Somos especie a extinguir. Claro. Es que Rita Hayworth tiene esas bellezas así conmovedoras que te dan ganas de perdonarla por cualquier cosa que haya hecho. Claro. Es cuanto menos sepas el pasado, exactamente lo malo que hizo y el daño que le hizo al otro, mejor para ti. Claro. Porque eso dices, es lo que yo decía bueno, antes como sugerencia, claro, pero que yo creo que tú lo completas mejor, ¿no? Claro. Sí. Es como Friné, que la desnudan ahí delante de los jueces y entonces la ven inocente. Claro. Sí, cierto. Es algo similar. Bueno, aquí no se llega a desnudar porque el otro da la bofetada famosa. Bueno, también bueno, podemos decir que es el bofetada del striptease. cine. Bueno, ahora llegamos a eso. Hombre, eso hay que llegar ya. Claro. Ahora hay que llegar, sí. Bueno, por cierto, yo espero que estemos estimulando a los espectadores, en fin, para hacer una revisitación de la claro, película. Claro. Yo creo que sí. La glándula cinéfila. Creo que la semana pasada hubo un momento en el que yo, en fin, en una subida de optimismo dije Casablanca hay que verla todas las semanas o algo así dije, ¿no? Bueno, en fin, es una que forma si de... viéramos todas las semanas lo que merece verse todas las semanas, no habría semana que valiera. Por supuesto, ya sé, estoy seguro que los espectadores lo entienden del todo bien. En todo caso, Hilda sería otra de estas consideraciones. Pero Hilda, de todas maneras, es una película más sencilla que Casablanca. Sí. En cuanto a guión, sí. Tiene un impacto. No te surgen tantas preguntas. Aquí son No. preguntas de detalle. Bueno, ella le hizo daño, pero a lo mejor él se lo merecía. Igual no fue tanta cosa. Total, es tan guapa que... ¿no? Es lo que está pensando siempre el espectador. Sí, cierto. Y además le da una bofetada. Con eso ya está claro que ella queda redimida para siempre. Y no hacía más que quitarse un guante. Bueno, ese tipo de actitud del espectador... Como lo de las bofetadas ya surgió... venga. En fin, ya se conoce la bofetada, las bofetadas, habría que hablar en plural, porque hay naturalmente una bofetada, como se sabe, histórica, y yo creo que la bofetada, en fin, por antonomasia en la historia del cine, que es la de Glenn Ford a Hilda, en un momento determinado, en el que el crescendo emocional lo explicaba. Entonces, pero hay también una bofetada de Hilda a Glenn Ford, previa de Hilda a Glenn Ford, en efecto. Previas a esa bien, varias. Pero bueno, es lo que te decía antes, nada comparable. No. Sí, claro. Que por otra parte, lo interesante de esa bofetada es que él se la da como defendiendo el honor del marido, cuando en realidad se la da por él. Claramente. Sí, cierto. Sí, en todo momento intentan mantener que él quiere favorecer y mantener el honor del marido muerto, que todos creemos que está muerto hasta un momento dado y ya reaparece, ¿no? Es todo un truco de ese malvado dueño del casino. Yo creo que es un papel formidable, por cierto. Y ahí es que los malos dan mucho juego siempre. Desde luego. Y ahí ya entra mi parte como actor de doblaje, doblado formidablemente por un actor de doblaje ya fallecido, al que yo admiro muchísimo, que también era poeta, Ángel María Baltanás. Insuperable, no se puede hacer mejor. O sea, es cualquier actor que cogía lo convertía en oro, con un fraseo y una forma de decir, y a este malvado yo creo que mejora el original, que ya es difícil y ya es decir, desde luego, mejorar el original. Pues yo creo que en este caso Ángel María Baltanás hay un fantástico doblaje del malo de la película. Pero, y hay otro elemento alrededor de la famosa bofetada, que es naturalmente que ella canta. Claro. Sí, perdón. Canta y baila. Si os parece, vamos a lo dejamos aquí. Vale. Claro, de momento, me parece además del todo a propósito. Porque es evidente que el espíritu de Rita Hayworth está, en fin, embriaga, seduce. Que por cierto, yo pensé que le ibas a traer hoy, como trajiste el otro día. No he tenido la oportunidad, a Humphrey Bogart. Bueno, se estuvo considerando. No lo trajiste. Bueno, pero yo traje un trocito. Bueno. Pero, claro. Pero no de la magnitud del natural, como trajiste tú a Humphrey Bogart, pero bueno.
Pero bueno, en fin, hemos de ser fuertes y audaces, que eso siempre tiene premio, o casi siempre. Bueno, yo creo que siempre. Sí. Y por un momento daremos paso a nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Claro que enseguida volvemos con Rita, naturalmente. Sí. Bueno, tú ya sabes que aquí, pues naturalmente, nos vamos a echar el folio, Emilio y yo, pero tú puedes entrar y salir cuando gustes en la conversación. Bien. No es obligatorio, pero naturalmente serás bienvenido si quieres decir algo. Sí, no sé si sabes que estamos dedicando un poco las sesiones estas de mayo, al mayo francés también, del 68, del 68. Sí, al mayo francés del 68, y hoy coincide que también es turno para recomendación de lectura. Ah, bueno, también, sí. Claro, de tal manera que... Hoy partimos el tiempo de no tienes por qué saberlo en 2 trozos. Claro, es decir, vamos a entrarle con la recomendación de lectura, en fin, con una razonable brevedad, dentro de lo, en fin, de lo que resulta deseable, y después le entramos un poco al baño francés, ¿de acuerdo? Así que, en fin, no sé con qué nos va a salir Emilio. ¿Quieres empezar tú? Pues venga, tú mismo, la referencia es a que traje un trocito de Rita Hayworth se debe a que sale precisamente Hilda. Por supuesto, sale en la portada del libro que vengo a proponer, que no es sobre Rita Hayworth, es un libro que se llama La lujuria, escrito por Giulio Gioriello, un profesor de filosofía italiano, y que forma parte de una serie que se llama Los pecados capitales, editada por... creo que es Antonio Machado Libros. Yo creo que sí. Bueno, Antonio Machado Grupo de Distribución. Antonio Machado Libros, sí, tengo razón. Bueno, habíamos hablado tú y yo de esto. Como los pecados capitales nunca pasan de moda, son universales. Pues hay que recordar aquella serie de los 7 pecados capitales del español de Díaz Plaza. De Díaz Plaza, sí. Los 7 pecados capitales del español, los 7 pecados capitales del italiano, del francés, una serie que tuvo... Bueno, Fernando Díaz Plaza, que era un enorme escritor y un divulgador. Eso es lo que se llama un polígrafo. Esos que escriben ahí 4 millones de libros. En efecto. A Fernando Díaz Plaza cualquier día hay que dedicarle, muy interesante. Hay que dedicarle seguramente un programa. Muy interesante, un hombre que acabó viviendo, me parece recordar que se fue pero ya una edad avanzada, se fue a vivir a un rascacielos de Montevideo, me parece, en fin, o algo así. Pero bueno, escribió muchísimo y sobre todo de literatura, pero bueno, muchísimo también de sociedad, de historia. Quede constancia de esto. Yo lo quería decir por eso, por lo de los pecados capitales. Y seguramente, y además están por ahí todavía los libros circulando, los 7 pecados capitales del español, del italiano, del francés, del americano, en fin. Bueno, pues el caso es que esto es una serie que ha sacado Antonio Machado Libros sobre los pecados capitales, y este es el volumen dedicado a la lujuria, que ilustra en la portada, como no, o como mejor, Rita Hayworth. Un libro muy interesante de esa manera de hacer ensayo de altura que tienen los italianos, que a mí me gusta tanto, porque yo he traído a varios. Y a mí. Y que, bueno, no es la filosofía de Agamben y estas cosas así densísimas, pero vamos, nada que ver con el ensayismo al uso, que se llama, ¿no? Por ahí. Claro. Entonces, sí, es un libro maravilloso. Empieza, pues, nos imaginamos ya en las lujurias más antiguas allí, con el Enkidu y con el mito de Gigamés, y va pasando un poco, pues, bueno, puedo leer así algún titulito el primer capítulo se llama Las diosas falsas y mentirosas, y empieza en Ishtar, luego Inanna, luego Venus, es decir, las diosas antiguas que representan el amor como fuerza cósmica, el amor como potencia unitiva y generativa. Después, por supuesto, las mujeres. Empieza por Cleopatra, como podíamos esperar, ¿no? Cleopatra y la nube purpúrea se llama, nebulosas en el cielo y serpientes en Egipto. Y luego pues pasa un poco por, en fin, el Renacimiento y la época de la galantería, Ana Bolena, en fin, y después acaba con Reinas de la Noche y Juegos de Espejo. En fin, un libro maravilloso que se pasa estupendamente, que se lee con facilidad, escrito con estilo y con una elegancia en las referencias y en las citas y en lo que es el tejido del texto, que me hace recomendarlo, pues, desde luego. Y además muy recientito, o sea que no hay ningún problema para conseguirlo, porque es del
del 2010 el original y del 2016 la edición esta, que están por lo visto ya todos los volúmenes editados, y son todos italianos. El único conocido por mí, vamos, por lo menos, es Remo Bodei, que escribe el de la ira, pero bueno, a mí me parecía que el que había que traer hoy era este, de la lujuria. La potencia, ¿te acuerdas? Antes estuvimos leyendo aquí nuestros ciclos de Valentín de la Sainte-Pointe o algo así, donde, en fin, se oponía a la visión, es un medieval que se opone mucho a la visión agustiniana y cristiana en general, muy negativa de la lujuria, diciendo que la lujuria no, que es en realidad un poder de la tierra que enardece a los fuertes y elimina a los débiles, con lo cual hace ahí una especie de terapia eugenésica y en fin, una maravilla. Bueno, pues yo naturalmente también me sumo, como siempre, por otra parte, con la selección italiana. Con la selección que hace Emilio, que siempre es pertinentísima en todos los sentidos. Bueno, pues de mi parte, yo hoy recomendaré un libro alejado del todo de la estricta observación literaria. En fin, bueno, vamos a ver, como conviene imitar las buenas costumbres, voy a hacer lo que le di a Emilio en determinadas oportunidades. Él ponderó mucho la posibilidad de que el libro pudiera eso es lo maravilloso. Bueno, sea el caso. Sí. Sea el caso. Hay que imitar las buenas, ¿verdad? Ya lo Entonces, bueno, pues vamos a ver. El libro lo tenemos aquí. Eso me lo decía Guillermo. Resulta que tenemos un stand a la entrada del instituto con unos libros, porque va a venir Xavier Alcalá a un encuentro con los niños y a unas cosas. Entonces hemos aprovechado y hemos puesto unas novelas suyas en una mesa que hay a la entrada de las novelas, estaban todas amontonadas así, y entonces yo puse alguna así de pie, para que se viera esa entrada, y como son novelas relativamente gruesas, pues se aguanta perfectamente. Entonces Guillermo me dice, mira, igual que haces en la tele. Bueno, muy bien, bueno, es evidente que creaste estilo. Causa estilo. Sí, es evidente que creaste estilo. Bueno, yo además me sumo, ya se ve que, en fin, con alborozo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, al que me refiero es un libro interesantísimo de carácter histórico, de la historia más reciente, que está escrito y protagonizado en muy buena medida por la autora, una mujer que, ya me apresuro a confesarlo, yo siempre sentí por ella una particular debilidad. Es decir, es que me gustó esta mujer, me gustaba en todos los sentidos, es decir, me gustó. ¿Estas dos quiénes son? Esta es ella, ¿no? Sí, claro. Me resultó una mujer particularmente atractiva. A ver, permíteme que yo ahora mismo no... Yo creo que es Ava Gardner. Es Ava Gardner. Sí, es que me estaba pareciendo... Sí, creo que esta es... Esa es ella, ¿no? Sí, la condesa. La condesa de Romanones. Pues debe ser Ava Gardner. Y esta es Ava Gardner, sí, bueno. Qué bien acompañado el señor. Sí, sea quien sea. Sin duda, sí, bueno, del señor no me doy cuenta en este momento. En todo caso, bueno, esta mujer, fallecida por otra parte en diciembre del año pasado, yo voy a decir la literalidad del nombre Aline, que en inglés sería algo así como Elaine. Tú dirás cómo. Sí, más o menos. Pero bueno, yo voy a decir Aline una y otra vez, porque si no, mi inglés es académico, pues supongo que va a ser un disparate, ¿no? Es decir, sería Elaine, más o menos. Condesa de Romanones. Esta mujer llega a España. Bueno, hay que decir, como ya por otra parte aclara la editorial suficientemente presentándola, es una mujer que nace en Nueva York, próximo, en 1923, creo que el 17 de mayo exactamente, de 1923, estudió en su momento literatura, estudió periodismo, estudió historia, bueno, que se formó desde un punto de vista, digamos, cultural, y el embrión previo de la CIA, que todavía no se llamaba CIA, la contrata como espía. Esto ya empieza a tener su encanto particular. La contrata y viene en misión de espionaje a España en 1943. ¿Por qué viene? Bueno, viene para tratar de localizar al hombre de Heinrich Himmler en España. Esta es la historia. Caray. Bueno, conoce al conde de Romanones, esto, en fin, ya le coincide, Luis
de Figueroa y Pérez de Guzmán el Bueno. Mi madre, qué apellidos. Sí, conde de Romanones, sí. Y ella pasa a formar parte desde ese momento de la aristocracia española, europea por extensión, naturalmente, y desde luego se convierte en una de las damas más elegantes de Madrid, en fin, de esto. Pero claro, vamos a ver, todo esto le confiere, no sé, una personalidad singular, ¿verdad? Pero desde el punto de vista literario, ella tiene, es decir, ella escribe 5 o 6 libros, o algo más. Tiene un estilo, yo creo que es un libro una literatura muy atractiva, muy atractiva. Y en todo caso, lo que tiene es una vida extraordinariamente, ¿cómo diría yo?, en todos los ámbitos, social, cultural, artístico. Este libro es un libro de carácter memorístico, El fin de una era, que yo creo que además el título es pertinentísimo, porque es verdad que se trata de la descripción del fin de una era. ¿Que lo escribe cuándo, o más o menos? Pues hace unos 12 años. Hace unos 12 años. Por este libro pasan desde el general Franco hasta Nixon, Reagan, Kissinger, los duques de Windsor, pero también actores y actrices, ya que andamos hoy como Tyrone Power, Ava Gardner, Audrey Hepburn, Lauren Bacall, o los toreros Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordóñez, y en general muy primeros protagonistas de la vida social y cultural de España. Lola Flores, acabo de pensar ahora mismo, también folclóricamente aparece por aquí. Por cierto, una curiosidad histórica que me parece reseñable, ahora diré por qué. Es una curiosidad histórica que yo entiendo que es simpática y diplomática. Dice Aline Lane no haber comprendido el franquismo, pero sí a Franco, con quien compartió mesa y conversación en variadas oportunidades. Y lo más importante, hizo de intérprete en una conversación de Franco con el duque de Windsor. Y es que Franco, yo no sé si voy a decir nada nuevo, a lo mejor ya se verá, pero yo creo que mayoritariamente no se conoce esto, es una curiosidad, en fin. Y es que Franco hablaba francés, pero no inglés. Y el duque de Windsor no conocía el francés y su español era muy precario. De tal manera que es lo que justificó que ella hiciera de intérprete. La anécdota de que Franco hablaba francés, me temo que tiene una cierta curiosidad informativa, no creo que sea demasiado conocida. No, yo no la conocía. A mí me extraña más que el duque de Windsor no supiera francés, francamente. Sí, bueno, el imperio, bueno, para él... Los ingleses, claro, sobre todo a esos niveles, yo creo que... Bueno, bien es verdad que el francés, como lengua diplomática, muy marcada, que lo era entonces, hoy también, hoy sí. Pero, en fin, en todo caso la anécdota es así, ¿no? Así que fallecida, como dije, la condesa de Romanones hace unos meses, en este último diciembre, a mediados de diciembre, creo que le cuadra del todo uno de los titulares de periódicos que anunció su muerte, cuando dijo: Elaine Griffith, la espía norteamericana que amó con pasión a España. Se destacaba asimismo en esa noticia su memoria prodigiosa, claro, lo que explicaría la validez de este texto, el carácter ameno, detallista y elegante de su prosa, y además se reconocía entre sus libros como magnífico precisamente este que vengo recomendando, El fin de una era. Y bien, ya expliqué que el libro arranca, bueno, si no lo expliqué quise decirlo, el libro arranca cuando ella llega a España en 1943 con el fin de descubrir, como dije, al hombre, al agente de Heinrich Himmler en España, justamente. Así arranca el libro y naturalmente la historia que relata. Editado por Ediciones B,
Este que muestro es primera edición del año 2010 y tengo la convicción, como Emilio con el suyo, de que puede localizarse fácilmente. El fin de una era, de Alain Griffith. Compradlo, leedlo, os enteraréis de muchísimas cosas, de muchas curiosidades y anécdotas de la historia de España, de los últimos 60 años, claro. Un libro además amable y bien escrito, con el que pasaréis un muy buen rato seguro. Divertido incluso. Sí, incluso divertido. En fin. Llega prácticamente hasta hoy, dices, porque si se escribió hace 10 años. Sí. Bueno, a todo esto tengo que decir que aparece con fotografías, complementado el texto con fotografías, unas cuantas, en blanco y negro, en color, depende, que yo creo que es lo peor del libro, enseguida lo aclaro, no las fotografías, sino, en fin, esto que yo entiendo poco y mal, de que las editoriales se empeñen en usar el papel cuché para las fotografías, porque tan pronto este papel, que seguramente será muy bueno para la reproducción fotográfica, no digo que no, pero en ambientes de humedad ya sabemos lo que pasa, se pega, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a nuestro mayo del 68 ya un poco apresurados. Hoy un poco apresurados. A ver, vamos a ver. El último día hablábamos de Sartre y Simone de Beauvoir, ¿recuerdas? Es decir, aquello de... Sartre se breve. En efecto, que me encantó esa frase. Una de las pintadas que hubo. Que no la, sí, yo no la conocía. Yo dije, o no la recordaba. Es que cualquiera que conozca a Sartre sabe que, bueno, quitado su, digamos, su obra teatral y las novelas, las obras filosóficas, la mayor parte son gordas, pero gordas. O sea, la crítica a la razón dialéctica, la nada. Yo creo que lo está escribiendo todavía. Sí, el estudio, el idiota de la familia, el estudio sobre Flaubert. Son mogollónicas, una cosa gordísima. Eso sí, recomendabilísimo. Y por lo visto en sus discursos debía ser también el hombre. Sí, pues así muy amplio. Sí, la recomendación de ser breve es magnífica, es muy propia de aquel tiempo y demás. Claro, bien es verdad una cosa, en cuanto que se exhorte a alguien a que sea breve, ahí está bien. Lo malo es cuando el orador dice seré breve, porque en ese caso ya sabemos la venda antes de la herida. Aparte que él, en fin, representaba el saber constituido y en cierto modo institucional, aunque no era un filósofo universitario porque no daba clase en la universidad, en realidad era la figura de referencia del pensamiento. Y claro, aquella, en fin, rebelión, digamos, porque yo revolución le queda un poco grande, pero aquella rebelión contra lo instituido y contra lo esclerótico de la sociedad burguesa y feliz y hedonista de aquel tiempo, pues tiene que tener también uno de sus, en fin, enemigos en Sartre. Bueno, yo creo que nos podemos referir hoy, si te parece, en fin, abreviando así un poco, y ya digo, tú interven si te parece, yo creo que algunos de los personajes, estudiantes naturalmente, algunos ya referidos, Covendi, por supuesto, Daniel Rojo, pelirrojo, que, en fin, que se plantó ante el rector de la Sorbona, ¿no? Que ahí empezó todo, ¿no? Claro. Robert Ligner, el líder del maoísmo al que tú te referiste. Bueno, hay varios maoístas por ahí. Bueno, pero este en concreto, no sé, me pareció que decías, hay varios en efecto, pero este en concreto pasa por ser el líder de los maoístas de la calle Ulm. Es decir, eran como las sectas protestantes en el siglo XVII. En el caso del maoísmo, bueno, hay que tener en cuenta, el cartel de Mao en la Sorbona, eso, si no lo vemos como un pastiche a modo de póster, ¿no? Es decir, y con una se convirtió casi en un pastiche pop, en una cierta evocación de Warhol, ¿no? Si no lo vemos, claro, si no lo vemos así, puede ser una afrenta, eso es tremendo. Ya, pero no se tenía en aquel tiempo la idea que tenemos. Por ejemplo, se leía a Mao. ¿Quién hoy en día se lee el libro de las 100 flores, o el libro rojo, o los pensamientos del gran timonel? ¿Quién se puede leer hoy eso? Sí, bueno, hay que entenderlo. Que no sea un historiador de tal. En aquel momento, pues aquello parecía como más... Yo tengo un ejemplar del libro rojo, por delante, sí. No sé dónde lo tengo, pero anotado. Pero lo tengo. Sí, lo tengo. No sé dónde, pero lo tengo. En todo caso, lo que confluye en aquel momento es Mao en la Sorbona, las movilizaciones hippies en California. No, bueno, quiero decir, el movimiento hippie, ¿no? En California.
La meditación trascendental, bueno, yo sé, ¿cómo no me voy a acordar? Del Masarishi, es decir, con los Beatles de invitados, ¿no? Sí. Es decir, bueno, todo esto confería un carácter, en fin, era una especie de florilegio, valga el... Sí, y la canción protesta, y Claro. había muchas cosas al mismo tiempo, todas pequeñas cosas, pero que todas configuraban un clima social o cultural o De sociocultural. todos modos, yo hace unos días quiero decir, leí unas frases, yo tengo que decir, lo cité creo que aquí alguna vez, hasta contigo presente, que yo tengo una particular debilidad por José Luis García, en fin, la referencia de cine y tal, pero es que García no es solo cine, que ya, en fin, ya es decir, García es que es un hombre, una referencia culta, una personalidad culta, y yo le leí este día una referencia respecto al Mayo francés, precisamente, que me parece de citar de manera explícita, porque creo que vamos a estar de acuerdo, si no, pues tiene algo de debate, y es que decía él que la chispa que normalmente se produce en una revolución, estoy de acuerdo con lo de rebelión, pero en todo caso, la chispa, claro, generalmente produce indignación, rabia, en fin, todo lo que viene a continuación. Y decía José Luis García, en este caso, en realidad no fue así, salvados hechos episódicos. Sí. Dice, lo que hubo fue una conclusión de reconocimiento épico de lo que estaba ocurriendo allí. Pues probablemente tiene razón. Es decir, en aquel momento, naturalmente, en aquel momento, ¿no? Y ese sabor de épica es lo que, claro, hizo que la sociedad tuviera una cierta complicidad simpática con el movimiento, ¿o no? Sí, porque la sociedad ofrecía poca épica a los niños bien alimentados y hedonistas de aquel momento. Satisfacciones muchas, pero épica ideal poco. Entonces estos movimientos contraculturales pues tenían ese elemento de levantarse contra lo que está ahí de siempre, oprimiéndome, no es que te mate, pero es rígido, es inflexible y yo quiero cosas nuevas. Desde el gusto por la novedad y el llevar la contraria a los padres o resistirse al reclutamiento en el caso de la guerra de Vietnam o protestar por si se puede o no se puede hacer política dentro del campus universitario o visitar a la novia por la noche en la residencia. Todas estas cosas juntas son también esos pequeños factores de rebeldía. Solo visitar. Sí, visitar. Conocer. Sí. De todas maneras, alguna cosa sí que trajo el Mayo. Por ejemplo, lo que acaba con la revolución, lo que desata la débil atadura de complicidad entre obreros y estudiantes, es las medidas políticas que toma el gobierno de Gaulle, y no tanto el sacar los tanques a la calle y darse a la huida casi, como las medidas concretas de subir el salario mínimo un 30%. Sí, sí. Y no me acuerdo de otra cosa, que parece una tontería, pero subir el salario mínimo un 30% es una cosa que no se ha vuelto a ver, ni creo que se vuelva a ver nunca más. Y claro, en aquel momento los sindicatos, que ya eran muy reticentes por sus influencias de los partidos comunistas, que eran gente de orden y por tanto muy suspicaces respecto a estas cosas de críos, pues ya ahí se acabaron de retirar totalmente. Y los obreros que por simpatía, como dices tú, se habían unido un poco, porque sí que fue un movimiento de masas, porque se juntaron, pero miles y miles de personas, manifestaciones de cientos de miles de personas, ahí sí que hubo. Ahora, no hubo la toma de la Bastilla, a cambio tampoco hubo muertos prácticamente. No, fue muy poco violenta, bueno, hubo enfrentamientos, adoquinazos, en fin, cañones de agua, cosas así. Sí, pero ahora que dices esto, compáralo con cualquier protesta, como lo de Nicaragua de hace nada, donde más de 60 muertos por muchísimo menos. Entonces, en ese sentido, llamarle a esto revolución, la verdad. Sí, sin duda. De todos modos, ya que citas que eso... por cierto lo cito como un mérito, esto de que haya habido pocos muertos, claro, contra lo que pueden pensar quizá algunos esa parte partidarios de la guillotina. El ámbito donde surgió, pues... Y ahí se lograron, digamos, unos avances de los que no se ha retrocedido. Sí. Sí, o sea, es verdad que ciertas libertades se consiguieron con la distancia, y no se han perdido. Sí, bueno, en todo caso, por redondear, que ya, en fin, tenemos que cerrar esto, pero ya que dices lo de... que no hubo muertos en efecto y tal, bueno, lo que hubo fue, pero... explicablemente, algún que otro más o menos descerebrado, que entonces no pasaba por tal. Estoy pensando, por ejemplo, en Pierre Goldman,
un individuo activista que pasaba por ser intelectual. Hay cosas que, en fin, cuesta un poco de trabajo, ¿no? Escritor, atracador de farmacias, es decir, delincuente, sí, era... Podía ser por necesidad, igual escribía bajo los efectos. Hombre, Sartre, por ejemplo, confesó que había escrito la crítica de la razón dialéctica con las anfetas. Y Sánchez Ferlosio también ha dicho claramente que ha tenido épocas anfetamínicas totales y que estaba muy orgulloso y que gracias a eso había escrito esos párrafos hipotácticos que no hay quien desentraña. Es más, la mala salud en el tramo final de su vida de Sartre... Pues a lo mejor sí. No, es que él atribuía eso. Pues hecho, Ferlosio está como una rosa, o casi, creo. Sí, bueno, lo de Ferlosio, otro también al que le podríamos dedicar, también se merece. Por supuesto. Altos estudios eclesiásticos. Este Pierre Goldman, lo que quiero decir es que tenía una militancia política naturalmente comunista, extrema izquierda, una cosa muy tal, y que fue asesinado en París en 1979, en lo que podría entenderse como un ajusticiamiento. Es decir, lo cual... En el 79. Lo cual... Eso queda bastante lejos del 68. Yo creo que con esto le podemos dar, en fin, cierre a 11 años después. Así que, si os parece, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, vamos a seguir con Rita, que en fin, será que... Da para hablar. Que no, habíamos quedado en Rita bailando y cantando. En el momento de Put the Blame on Mame Boy. Eso, vamos a ver, esa canción es una cosa impresionante. Sí. Pero no la acaba. Claro. La arrancan del escenario. La canción, bueno, ha pasado... Ya se sabe, ¿no? Ha pasado a la historia. Bueno, porque no ensayamos, pero podíamos. Sí. Put the blame on Mame Boy. Sí. Decir, de hecho, ella la canta primero. Y Amado Mío tampoco está mal, Sí, ahí hay dos que son de estudio para generaciones. Pero la canción que luego canta con el striptease en el escenario, la canta primero con la guitarra, al estilo muy español, con el camarero, este personaje que está en la película, que es el camarero respondón, y un poco chulesco, que no tiene, no tiene un reconocimiento de autoridad. Pero es un característico del cine americano, ¿eh? Claro, el meter ese personaje. Un personaje típico de muchas películas. Ya estaba en Casablanca también, aunque más bonachón, ese tipo de camarero. Y luego hay series enteras hechas alrededor de ese personaje. Claro. Yo me acuerdo ahora de una que hacía un actor negro en América, no sé si era el Príncipe de Bel-Air, que tenía bueno, el mayordomo era un respondón, un rebotado. El mayordomo del Príncipe de Bel-Air, era el que pienso yo creo que era este. Sí. O sea que es verdad que es un personaje, digamos, en cierto modo típico, ¿no? Como nuestro gracioso del siglo de oro. Sí, si miramos películas de esa época, siempre hay un personaje... Bueno, yo no sé si quedó claro, porque a veces puede provocar alguna confusión. Mientras cantaba lo del Put the Blame on Mame, claro. Échale la culpa a Mame, que soy yo, claro. Échame la culpa, ¿no? Exactamente. La culpa es de Mame, ¿no? Más o menos, ¿no? Cúlpame a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Bueno, eso es otra cosa. Sí, el dolor de la bofetada. Se veía venir. Bien, pero digo, ahí se produce el striptease más famoso de la historia del cine, y más breve y más seductor. Es el striptease. Ese guante... Impectore. Exactamente. Interruptus. El que menos, y el que menos muestra, es decir, no llegó a hacer más que quitarse el guante. Yo, cuando vi la película, no pensé que eso fuera el principio realmente de un striptease. Hasta que leí después que todo el mundo entendía que aquello iba a ser más. Claro, se cortó. El gesto, no, en fin, no es por amonestarte, pero el gesto yo creo que... Por cierto, ¿esa película se estrenó en España censurada, cortada, o no? No, lo que hubo... Hubo grandes problemas con la Iglesia Católica, porque las costumbres de la época, claro. Pero hay que decir una cosa,
no solo en España, ¿eh? Sí, bueno, era la tendencia en España, europea. Claro, en España, sí, porque las circunstancias del eran momento, las que eran, pero, naturalmente. Pero la tendencia... Ahora, en general, en Estados Unidos, sí. En Estados Unidos sí, hubo una contestación social importante. Sí, porque la consideraban escandalosa. Justamente. Que, bueno, pues simulaba es que te odio tanto iba a haber que creo más. que voy a morirme, ya se dijo, ¿no? Sí. Entonces, en fin, eso, bien dicho, es impresionante. Por cierto, lo de fue culpa de mame, chicos, dice, fue una noche en que ella se balanceó y San Francisco se tambaleó. Es decir, Sí. En fin. Bueno, creo que no lo dijimos, pero en fin, honor al director, Charles Vidor, ¿no? Sí, desde luego. Sí, porque claro... Obra maestra. Claro, justamente. Bueno, tenemos que redondear esto ya, de tal manera que vamos a hablar, pero de manera que os ruego que sea sucinta, del resto de películas. Bueno, después viene La Dama de Shanghái, lo de Orson Welles, lo que habíamos ya que le dicho corta en alguna el pelo medida, y la tiñe. en y efecto, la mete en un laberinto de espejos y en al final efecto, mueren. No. En el año 48, al año siguiente, también con Glenn Flor, Los amores de Carmen. Sí, es decir, yo creo que ahí aprovechan un poco, ¿no?, el tirón que había tenido. Eso es. Sí, nunca volvió a tener un éxito del calibre de Hilda. Hilda fue su película. Pero me interesa mencionar, para que tú digas algo que la conoces muy a fondo, lo hablamos el otro día, 10 años más tarde, en 1958, Mesas separadas. Para mí otra obra. David Niven, Deborah Kerr y Burt Lancaster. Claro. Esa es una película que ya desde el comienzo empieza la película con un crooner cantando el tema el que va a ser el tema que se repite a lo largo de la película, y es una película que se ambienta en una casa de huéspedes donde hay una serie de personajes que tienen un pasado, pero que ahí quieren vivir con ese pasado oculto. Y aparece otra vez el personaje de Rita Hayworth, que vuelve del pasado de una relación tormentosa que había tenido con Burt Lancaster. Burt Lancaster se daba a la bebida y estaba allí poco más que oculto en aquella pensión para escapar de aquella relación, y aparece Rita También Hayworth. Es casualidad, Mira que hay pensiones. Sí, fue a buscarlo. Y has tenido que venir a esta. Pues va a buscarlo allí, y bueno, y allí comienza otra vez otra relación tormentosa con también un reparto evoca formidable. Casablanca esa frase. Totalmente. Y otra formidable interpretación de David Niven, otro genio de la cinematografía de la época. Mesas separadas, muy recomendable. En efecto, muy recomendable. Bueno, después va a venir El fabuloso mundo del circo con John Wayne y Claudia Cardinal en el 64. Por ahí ya tenía problemas. Sí, ya empezaba ella con los guiones, claro. Que en aquel tiempo se pensaba que eran problemas de alcoholismo, pero lo visto, las malas mentes. Es que era también el desconocimiento. Es que el Alzheimer era una enfermedad. Claro. Sí, no se conocía, de hecho... Y fue muy precoz, fue con 50 y pocos años empezó ya a tener problemas. Bueno, de hecho, pues, su muerte en el 68 es una muerte prematura. Sí, pero vamos, claramente. De todo punto. Bueno, ya hemos subrayado aquí, vamos a decirlo otra vez como cierre del programa, el atractivo mundo de Lampa para el mundo del cine, ¿no? Eso de que el juego y el alcohol tienen que estar prohibidos. Sí, es decir, sí, para ese tipo de películas, claro, desde luego. Justamente. Es el origen y el arranque. Y decir que después de Rita, sin demérito de nadie, yo creo que podemos convenir en que la única que le hizo sombra y que en cierto modo, digamos, sobrepasó su posibilidad de mito fue Marilyn Monroe, ¿no? Sin duda. Es decir, yo creo que esos dos iconos. Sí, yo creo que Marilyn Monroe y Rita Hayworth, por este orden seguramente, yo creo que coincide todo el mundo, son los dos sex symbols de la época dorada de Hollywood. Bueno, no hay que olvidar, en fin, ya que hablamos de cantar y bailar, pude Blame on Mame y Amado Mío, es decir, bueno, el Happy Birthday to You de Marilyn, que le canta Marilyn a John Fitzgerald Kennedy, en fin, inigualable. Eso yo creo, lo hablamos el otro día, creo recordar, y yo te decía, es que yo creo que además resulta, es que estimulante, es decir, es una cosa, es que lo oyes... Qué elegante has quedado. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues, en fin, hasta aquí nos dio esta historia. A Rita Hayworth, naturalmente, nuestra gratitud,
nuestro homenaje y nuestra admiración rendida. Mira, antes de despedirnos, yo quería, es verdad que no tiene directamente que ver con Rita Hayworth, pero en fin, es de cine. Este miércoles hubo la presentación en Ferrol de una muy reciente película de cine gallego que se llama Dogs, no sé si te suena. No. Ha recibido unos premios, es cine independiente, entonces vinieron aquí el director Andrés y bueno, uno de los actores, Suso, y lo presentaron aquí en el Dúplex. Y entonces, bueno, es una película hecha en gallego que ha tenido no muchos problemas de distribución, aunque se ha distribuido sin doblar, es decir, solo subtitulada cuando se ha presentado pues en Argentina o se ha presentado en el resto de España o se ha presentado en Francia, simplemente subtitulada. Y yo te quería preguntar por el doblaje de películas en gallego. ¿Eso las hay, para empezar? Por aquí el caso siempre que, son claro, películas. el caso, Perdón, tiene que ser breve. Sí, sí, el caso que mencionas es rodada originalmente en gallego y luego que se doble a otros idiomas. Puede, con películas que tienen cierto calibre, para alcanzar a una audiencia nacional, sí lo hacen, sí, se dobla. Incluso muchos de los actores gallegos tienen cierta experiencia en doblaje y suelen doblarse a sí mismos. Por ejemplo, pongamos el caso de Tosar o algún otro actor que tiene capacidad para hacerlo. Y salía Morris y salía Carlos Blanco. Morris también hacen cosas de doblaje, pero sí, normalmente suele ser al revés. Sí, y Carlos Blanco también, a mí me gustó mucho. Sí, sí. Hay un elenco de actores aquí también, en Galicia Blanco, formidable. Sí, sí, Manuel Lorenzo, ya... Es una institución. Yo digo estos dos porque salen en la película, Claro. en el Dogs. Dogs escrito D-H-O-G-S, que es una mezcla entre dogs, perros, y hogs, que es animales sucios o algo así, no me acuerdo, que lo decían, lo explicaban ahí al principio de la película. Dogs. Pues sí, cine independiente gallego, ¿qué te parece? También lo hay. Pues cualquier día, no sé si del cine, pero de actores gallegos, desde luego, sí. Yo a Manuel Lorenzo hace tiempo que no lo veo, ya unos cuantos años, pero lo conozco personalmente y me parece, bueno, y así otros, ¿no? Así otros. Entonces, en fin, que cualquier día volveremos sobre la seductora biografía de Rita Hayworth. Sí, sí. Vaya, desde aquí nuestro homenaje y nuestra admiración. Así es, así es. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Y hoy, a ver, otra vez me muevo a los versos excelsos de Rafael Alberti, naturalmente del mejor y más redondo poeta Rafael Alberti. O sea, el de los años 20, más o menos, el de Sobre los Ángeles. Respetadme, yo nací con el cine, dijo Alberti en ocasión memorable, y alguna vez ya cité yo esta frase aquí mismo, ¿verdad que sí? Pero es de repetirla, será de repetirla, porque es frase breve y rotunda con un contenido expresivo extraordinario, que a poco define por sí sola, por ella misma, todo un siglo. Sí. Pues bien, descubre y rescata Alberti de un texto de Calderón de la Barca, en La hija del aire, la frase «Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos». Y con ese título ilustra un magnífico poemario del que voy a leer dos poemas. En cada uno de ellos, digamos, implicados dos soberbios actores cómicos de cine mudo, Harry Landon y Buster Keaton. Bueno, yo tengo que decir que en lo de yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, yo tengo que decir que, permitidme la vanidad, yo es que me sumo con entusiasmo. A mí me ha ocurrido lo mismo. Se titula el primero de los poemas Harry Landon hace por primera vez el amor a una niña. Y dice así: verdaderamente no hay nada tan bonito como un ramo de flores. Cuando la cabra ha olvidado en él sus negras bolitas, ¿me habré dado yo cuenta de que no hay nada tan bonito como un ramo de flores? Y sobre todo si la cabra ha olvidado en él una o más bolitas. Verdaderamente no hay nada tan hermoso
como estar enamorado. Y más aún si un gorrión se le posa a otro gorrión en un ojo. Me habré dado yo cuenta de que no hay nada tan hermoso como estar enamorado. Y más aún si un gorrión se le posa a uno o más gorriones en un ojo. ¿Qué significa que en mi hombro se enjuaguen los dientes los angelitos y que la luna no me parezca la más mínima expresión de un pescado? A mi mamá le importa bastante poco que llueva. Tan solo le preocupa que mi tierno gabán no se me duerma sobre la copa de un árbol. Pero es que entonces me parece que soy un niño muy desgraciado y que me falta una pierna. Buenas noches, Mary, María. Juraría yo también que todavía eres tú demasiado niña para comprender que el relente da calor a los grillos y que sin embargo deforma los sombreros de paja. Yo no puedo aconsejarte que me preguntes cuántos balcones tiene mi casa, ni si mi bicicleta es una bicicleta alquilada, ni si tomo el tranvía por un lado distinto al de todo el mundo. Pero habrás comprendido que estos 16 o 17 pajaritos muertos son tuyos. ¡Oh! Se me ha roto el pantalón. Good night, Mary. Y como cierre, este noticiario de un colegial melancólico firmado por Buster Keaton en la imaginación poética de Rafael Alberti. Claro. Nominativo, la nieve. Genitivo, de la nieve. Dativo, a o para la nieve. Acusativo, a la nieve. Vocativo, o la nieve. Ablativo, con la nieve, de la nieve, en la nieve, por la nieve, sin la nieve, sobre la nieve, tras la nieve, la luna, tras la nieve. Y estos pronombres personales extraviados por el río, y esta conjugación tristísima perdida entre los árboles. Buster Keaton. Rafael Alberti, el cine, Calderón de la Barca, Harry Landon, Buster Keaton, ya se sabe, yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Ya lo dije, la verdad, a mí me ha ocurrido lo mismo, permítaseme la vanidad. Y hasta aquí, por hoy, nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. También finaliza con este motivo, por esta noche, Crisol de Cultura, hoy sábado 26 de mayo de 2018. Muchas gracias, José Polo, por tu presencia, por tu conversación. Ya lo sabes, me complacerá volver a convocarte pronto, más o menos en ese mes que nos hemos dado. Ya sabes que yo encantado, y bueno, es algo que nos fascina y a todos, así es, nos complace. Así es, así que más o menos en ese mes que nos hemos dado como frecuencia para hablar de cine contigo, precisamente. Sí. Muchas gracias también a ti, claro, Emilio. Creo que tuvimos un programa hoy redondo y excitante. No podía ser menos con la presencia sensual, sugerente y magnífica de Rita Hayworth. En fin, la próxima semana más y mejor. Bueno, se hará lo que se pueda, pero resultará seguro otro programa especialmente atractivo. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud sincera y toda por vuestra presencia fidel y animosa de cada semana, por vuestra preferencia marcada y expresa por este programa Crisol de Cultura. Hasta el próximo sábado a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 según obligados ajustes de programación. Y ya después, claro, en YouTube, a través de Internet, para todo el ancho mundo.
Y bueno, ya lo sabéis, si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, seguidamente va a emitirse una interesante película con trasfondo de coloquio y animada conversación. Nos vemos en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Será un placer y un privilegio contar con vuestra presencia. Eso sí, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While others